Todo comenzó con un sobre de papel grueso, del tipo que se siente importante al solo tocarlo. Llegó a casa de cada uno de nosotros, enviado no por correo común, sino por un servicio de mensajería privada. La dirección estaba caligrafiada en tinta azul oscuro, un detalle que inmediatamente sugería que esto no era una simple invitación a una barbacoa familiar. Recuerdo que lo abrí con curiosidad, mis dedos deslizándose bajo el elegante flap de cera roja estampada con un logotipo que no reconocí en ese momento. Una elegante V estilizada entrelazada con una garra de león. En el interior, una tarjeta de stock pesado anunciaba: la familia Valdés está cordialmente invitada a un fin de semana de reencuentro y celebración en El León Durmiente, Resort y Spa. Todo incluido. Mis hermanos, por supuesto, no paraban de enviar mensajes en el grupo de la familia. Las notificaciones sonaban sin cesar en mi teléfono. Pablo, el abogado, el más arrogante de todos, escribió: finalmente, un lugar a la altura de esta familia. Ana, mi hermana la cirujana, añadió: he oído hablar de ese sitio. Tiene campo de golf de 18 hoyos y un spa con tratamientos de oro. Imposible de reservar. ¿Cómo ha conseguido papá esto? Ahí estaba la primera pregunta. La invitación, en efecto, venía de nuestro padre, un hombre de negocios que siempre medía el éxito por el precio de la etiqueta. Él era el que había organizado todo, y para él, esta reunión era otra forma de exhibir sus logros, de demostrar que el clan Valdés había llegado. El día del viaje, la escena en la entrada del resort fue casi surrealista. El León Durmiente no era un hotel, era una fantasía hecha realidad. Se alzaba como un palacio moderno de piedra clara y madera noble, encaramado en un acantilado sobre un mar de un azul hipnótico. Los jardines eran una obra de arte topiaria, con setos recortados a la perfección y fuentes donde el agua danzaba al ritmo de una música suave que salía de altavoces ocultos. El aire mismo olía diferente, a salitre, a flores exóticas y a lujo. Mis hermanos y sus familias descendieron de sus vehículos, SUVs de alta gama, berlinas alemanas relucientes. Todos vestidos como si fueran a desfilar por una pasarela. Vestidos de lino blanco, gafas de sol de diseñador, zapatos que brillaban bajo el sol. Las risas eran altas, llenas de esa confianza que da el dinero. Los niños, ya adolescentes, hablaban de las suites con jacuzzi y de quién ganaría en la cancha de tenis. Y entonces, llegó él. Un modesto taxi amarillo se acercó por el impoluto camino de entrada, pareciendo una mancha de mostaza en un cuadro de Monet. La puerta se abrió y de él salió mi abuelo, Ramón. Mi abuelo. Llevaba puesto su traje marrón claro, el que se pone para las ocasiones especiales desde que tengo uso de razón. Estaba planchado con cuidado, pero se notaba vintage, no por moda, sino por años. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban las arrugas del cuero de tanto caminar. Sostenía una pequeña maleta de cuero desgastada, la misma que usó para venir a este país hace 60 años con una mano y un sueño en la otra. El contraste no podía ser más brutal. El silencio incómodo cayó sobre el grupo por un segundo. Vi la mirada de mis hermanos, no de cariño, sino de vergüenza. Ana se ajustó las gafas de sol con fastidio. Pablo esbozó una sonrisa condescendiente. Suspiró. El escenario estaba listo. El palacio de cristal y la joya más humilde y valiosa de la familia, a punto de ser subestimada en medio de tanta opulencia vacía. La invitación no era solo a un resort, era a un juicio. Y ellos, cegados por el destello del oro, ya se creían los jueces. En el vestíbulo, un espacio tan vasto y alto que el eco parecía tener eco, la diferencia entre mi abuelo y todo lo que lo rodeaba se volvió casi dolorosamente palpable. Nos recibió un ejército de empleados impecables con trajes de lino blanco y sonrisas perfectas. Mientras el conserje principal, un hombre llamado Sebastián con una placa dorada reluciente, nos dirigía hacia la recepción, el contraste se acentuó con cada paso. Mis hermanos y sus familias se movían con una familiaridad arrogante, como si fueran los dueños del lugar. Pablo dejó caer sus llaves del BMW sobre el mostrador de mármol negro pulido con un chasquido que pretendía ser casual. Suite presidencial, por favor. Y que en la habitación de mis hijos haya champagne bien frío.
Sin alcohol, por supuesto, dijo con una risa forzada, lanzando una mirada alrededor para ver si alguien apreciaba su chiste. Ana, mientras tanto, interrogaba a la recepcionista sobre los hilos de cuenta de las sábanas y la procedencia del marmolado del jamón ibérico que servirían en el buffet. Y en medio de ese ballet de ostentación, estaba mi abuelo, Ramón. Él no se dirigió al mostrador de mármol. Se quedó parado en el centro de la sala, no con incomodidad, sino con una curiosidad serena. Su pequeña maleta de cuero, atada con una correa desgastada, descansaba a sus pies como un fiel perro dormido. Mientras los demás se preocupaban por las amenidades y las vistas al mar, la mirada de mi abuelo se posó en los detalles que nadie más veía. Observó con atención genuina el trabajo de un joven botones que, con precisión milimétrica, alineaba las etiquetas de los equipajes en un carrito dorado. Le dirigió una pequeña sonrisa y un casi imperceptible asentimiento de aprobación, un gesto de un trabajador hacia otro. El joven, sorprendido por ser visto como algo más que un mueble, le devolvió la sonrisa con genuina calidez. Sus manos, nudillos hinchados por los años de trabajo, acariciaron absortas la barandilla de una escalera de caracol que llevaba a la biblioteca. Caoba de Cuba, murmuró para sí mismo, con el respeto de quien conoce el valor real de las cosas, no su precio. Corte a sierra de cinta, de los años 50. Un trabajo hermoso. Yo era el único que estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Mientras mis sobrinos se quejaban de que el wifi no era lo suficientemente rápido en sus teléfonos de última generación, los ojos de mi abuelo se iluminaron al descubrir un antiguo reloj de péndulo detrás de la recepción. Un Howard Miller, susurró, casi para mí. Se le da cuerda cada 8 días. El tic-tac es el latido del corazón de una casa. Para mis hermanos, él era solo un anciano desubicado, un fantasma del pasado en un presente demasiado brillante para él. Ana se acercó a mí, y sin bajar la voz, dijo, ¿por qué papá insistió en traerlo? De pena Ayana. Parece un jardinero perdido. Pablo soltó una risotada. Relegate, hermana. Seguro que después de cenar se irá a dormir y no lo veremos hasta mañana. Ellos solo veían la chaqueta gastada, los zapatos modestos. Eran ciegos. No veían la dignidad recta en su espalda, a pesar de los años. No veían la calma profunda en sus ojos, una calma que solo poseen aquellos que no tienen nada que demostrarle a nadie. No veían que su simpleza no era pobreza, era una elección. Y en su aparente desconexión con el lujo moderno, él era el único que realmente estaba conectado con la esencia, con el alma y la artesanía invisible que hacía de ese lugar algo especial. Su riqueza no estaba en lo que llevaba puesto, sino en el silencio que lo rodeaba, un silencio que mis hermanos estaban demasiado ocupados en llenar con su ruido para poder siquiera notar. La tensión silenciosa que había flotado en el aire desde la llegada del abuelo Ramón finalmente encontró su válvula de escape en la cena. Fue durante el postre, cuando el exceso de vino y la falsa sensación de confianza que da el lujo aflojaron las lenguas y endurecieron los corazones. Nos sentamos en una mesa larga de roble macizo en el restaurante principal, con vistas a las piscinas infinitas que se fundían con el océano bajo un cielo teñido de naranja y púrpura. La conversación, hasta ese momento, había sido una sucesión de monólogos sobre inversiones, propiedades, las escuelas privadas de los niños y las cirugías estéticas de moda. Mi abuelo comía en silencio, saboreando cada bocado de su pescado a la sal con una concentración que parecía exasperar a Pablo. Fue él quien lanzó la primera piedra. Con la voz un poco pastosa por el alcohol, alzó su copa de vino tinto y dijo con una sonrisa burlona, «Brindemos. Brindemos por el abuelo, que hoy ha conocido lo que es un baño que no se ha compartido con otras 10 familias». Un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos, cayó sobre la mesa. Mi padre, en lugar de callarlo, esbozó una sonrisa cómplice. Ana no pudo contenerse y soltó una risita ahogada, llevándose la servilleta a los labios. Mi abuelo alzó la vista de su plato, pero no dijo nada. Solo asintió levemente, con una paciencia que me partió el alma, y tomó un sorbo de agua. Esa fue la señal que todos esperaban. El dique se rompió. Carlos, el mediano, siempre el seguidor, agregó, «Sí, abuelo».
¿Te fijaste en las canillas? No hay que girarlas. Se activan con un sensor. No es como el grifo de tu casa que hay que darle con una llave Stilson para que no gotee. Su esposa lo golpeó levemente en el brazo, pero era una reprimenda teatral, sin convicción. Luego, los hijos de Pablo, dos adolescentes mimados y crueles, se sumaron. Oye, abuelo, vas a pedir que te guarden las sobras en una fiambrera de plástico para el desayuno, dijo uno, riendo. Apuesto a que quieres esconder las toallas en tu maleta, como en esos hoteles todo incluido de la playa, añadió el otro, haciendo un amago de meter la servilleta de lino en el bolsillo. Cada comentario era una puñalada pequeña y venenosa. Se reían de sus zapatos, preguntándole si los había desenterrado de una cápsula del tiempo. Se burlaron de su forma de agradecer al camarero con un joven y una inclinación de cabeza, diciendo que parecía de una telenovela vieja. Yo hervía por dentro. Basta, por favor, dije, pero mi voz se ahogó en su mar de risas condescendientes. Ellos no veían al hombre que había construido con sus propias manos la mesa donde comíamos en Navidad. No veían al que se levantaba a las 5 de la mañana durante 40 años para poner un negocio en pie. Solo veían una caricatura, un anacronismo que avergonzaba su imagen de éxito moderno. Y a través de todo ello, mi abuelo, Ramón, permaneció sentado. No se encogió, no se sonrojó, no pidió disculpas. Terminó su postre, bebió su agua y dejó que la marea de su ignorancia rompiera contra él, imperturbable como un acantilado de granito. Su silencio no era de debilidad, aunque ellos lo interpretaran así. Era el silencio profundo y terrible de quien sabe una verdad que los demás ni siquiera pueden imaginar. Él era el faro, y ellos, simples barcos ruidosos perdidos en su propia niebla. La cena terminó, pero las risas burlonas de mis hermanos parecían quedar flotando en el aire salado, como un mal olor que se resiste a disiparse. Nos movimos hacia la terraza, un espacio abierto con grandes sofás de estilo balinés y chimeneas encendidas que crepitaban suavemente. El contraste entre el calor de las llamas y el frescor de la brisa marina era perfecto, pero la atmósfera seguía enrarecida por la crueldad disfrazada de humor. Mis hermanos se acomodaron como reyes en sus tronos de cúshens blancos. Pidieron coñacs carísimos, hablaron en voz alta de sus méritos, y de vez en cuando, lanzaban una mirada hacia mi abuelo, buscando una reacción, una chispa de irritación que justificara su burla y les diera motivo para escalar aún más. Pero no la encontraron. Mi abuelo, Ramón, se sentó un poco aparte, en un sillón de mimbre junto a la barandilla que daba al mar. No era un apartarse de la derrota, sino una elección deliberada. Desde allí, tenía la vista panorámica de todo. La familia que él había ayudado a crear, ahora bebiendo y riendo, y la inmensidad oscura del océano. Yo me senté a su lado, sintiendo la necesidad de protegerlo, aunque una parte de mí intuía que era él quien me estaba protegiendo a mí de mi propia ira. Abuelo, no les hagas caso, murmuré, poniendo mi mano sobre la suya. Su piel era áspera como papel de lija, marcada por décadas de labor. Son unos idiotas que no ven más allá de su propia nariz. Él giró su mano para apretar la mía. Su fuerza, a sus 80 y tantos años, me sorprendió. Luego, me miró. Y en sus ojos, no había ni rastro de la ira o la humillación que yo sentía por él. No había amargura. En su lugar, había una paz tan profunda que era casi tangible, y una tristeza serena, como la de un sabio que observa a niños jugando con fuego sin entender que se pueden quemar. Tranquila, mi niña, dijo, usando el apodo de mi infancia. Su voz era un susurro ronco, como el sonido de las olas al deslizarse sobre la grava. El agua ruidosa corre superficial y rápido. La profunda, la que mueve molinos, fluye en silencio. No era un reproche. Era una lección que venía de un lugar que mis hermanos, en su ruidosa superficialidad, jamás podrían comprender. Mientras Pablo imitaba la forma en que el abuelo había examinado el reloj del vestíbulo, haciendo reír a todos, el verdadero Ramón observaba el horizonte. Sus dedos acariciaban absortos el brazo del sillón de mimbre, no con nerviosismo, sino como si estuviera leyendo una historia en el tejido de las fibras. Su silencio no era vacío,
Estaba lleno de un diálogo interno milenario, de recuerdos de sacrificios, de noches en vela, de sueños que habían sembrado la semilla de la que ahora mis hermanos, ingratos, recogían los frutos. Él no necesitaba defenderse. No necesitaba alzar la voz. Su paciencia era el muro contra el que se estrellaba su estupidez. Y en esa calma inquebrantable, había una dignidad tan poderosa que, poco a poco, empezó a eclipsar el ruido de sus risas. Ellos reían de lo que creían que era su debileza. Yo, sentada a su lado en el silencio, era la única espectadora de su imparable fortaleza. Era como estar al lado de un roble centenario. Los vientos furiosos podían azotar sus ramas, pero sus raíces, profundas y silenciosas, lo mantenían inquebrantable. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que esas raíces se extendían mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La noche avanzó, y la comodidad que brindaban el alcohol y la falsa intimidad del entorno llevó la crueldad de mis hermanos a un nuevo nivel. Ya no se conformaban con comentarios susurrados o risas disimuladas. La burla buscaba un público más amplio, una validación ante todos los presentes. Nos habíamos unido a un grupo más grande de invitados del resort cerca de la barra exterior. Era gente de un mundo similar al de mis hermanos. Trajes elegantes, joyas discretas pero caras, y esa seguridad de quien se siente dueño de todo lo que pisa. Pablo, siempre el actor principal, encontró su escenario perfecto. El abuelo estaba de pie, un poco apartado, observando cómo el barman preparaba un cóctel con fuego y malabarismos. Su expresión era de genuina curiosidad, la de un niño viendo un truco de magia por primera vez. Para él, ese hombre no era un sirviente, era un artesano. Pablo lo vio, y vio su oportunidad. Con una voz lo suficientemente alta para ser escuchada por nuestro grupo y por los de las mesas cercanas, dijo: «Abuelo, no sabía que te interesaba la mixología. ¿Vas a pedir que te enseñen a hacer uno de esos para vender en el kiosco de la playa?» La risa fue inmediata y estridente. Ana se rió con tantas ganas que tuvo que agarrarse del brazo de su marido. Mis sobrinos sacaron sus teléfonos, como si quisieran grabar el momento para burlarse después. Pero Pablo no había terminado. Se acercó al abuelo, poniendo un brazo sobre sus hombros con una falsa camaradería que era más humillante que el desprecio abierto. El contraste era grotesco: Pablo, con su reloj de oro brillando bajo las luces, y mi abuelo, con su vieja chaqueta de tweed. «Señores», anunció Pablo, dirigiéndose al grupo ampliado de desconocidos que ahora nos observaban con curiosidad morbosa. «Les presento a mi abuelo, Ramón. Un hombre de otro tiempo. Cree que la riqueza se mide en callos en las manos y en horas de sueño perdidas». Algunos de los extraños sonrieron incómodos. Otros, sin embargo, se rieron abiertamente, animando al payaso. Sabían que hoy inspeccionó las instalaciones como si fuera el supervisor. Continuó Pablo, hinchado por la atención. Hasta le dio consejos al botones. Le dijo que la madera de la barandilla era caoba de Cuba. ¿Se imaginan? Como si en su vida hubiera visto algo que no fuera pino barato. La carcajada fue general. Vi cómo los hombros de mi abuelo se tensaban levemente bajo el brazo de Pablo. No era un gesto de derrota, sino el instinto de un hombre digno ante una provocación insoportable. Su mandíbula se apretó, y por un segundo, vi un destello de algo en sus ojos. No de ira, sino de una decepción monumental, tan profunda como el océano que teníamos detrás. Ese fue el momento cumbre. La humillación fue tan pública, tan deliberada y tan cruel que hasta algunos de los extraños dejaron de reír, sintiendo quizás el vacío y la vileza del acto. El silencio incómodo que siguió fue peor que las risas. Todos miraban al abuelo, esperando su reacción, que se marchara, que contestara con rabia, que se quebrara. Pero él no hizo nada de eso. Con una calma que helaba la sangre, se liberó suavemente del brazo de Pablo. Ajustó los puños de su chaqueta, uno y otro, con una lentitud deliberada. Luego, alzó la mirada. No miró a Pablo. No miró a los que se habían reído. Su mirada se posó en el mayordomo jefe, Sebastián, que observaba la escena desde cerca con una expresión impasible, profesional, pero con los ojos fijos en mi abuelo como esperando una orden.
Fue entonces cuando el abuelo Román rompió su silencio. No alzó la voz. No gimió. Sus palabras, serenas y claras como cristal, cortaron el aire húmedo de la noche. Sebastián, dijo, con una autoridad tan natural y tan absoluta que hizo que toda la terraza se quedara en un silencio repentino y total. ¿Podría traerme, por favor, el libro de registro de la propiedad? El que está en mi despacho de la suite principal. Creo que es hora de aclarar algunas confusiones. El mundo se detuvo. El sí, señor, inmediato, profundo y respetuoso del mayordomo, y el hecho de que se marchara al instante, corriendo casi, fue el primer acto de una revelación que estaba a punto de cambiar todo para siempre. El silencio que siguió a la orden dada a Sebastián fue denso, incómodo, cargado de una perplejidad que nadie sabía cómo procesar. La risa estridente se había apagado de golpe, como si le hubieran cortado el suministro de aire. Todos, mis hermanos, los invitados curiosos, incluso yo, observábamos al abuelo Román, que seguía de pie con una tranquilidad inquebrantable, mirando el vacío donde Sebastián había desaparecido. Fue en ese silencio cargado de suspense cuando la persona más pequeña e inocente de nuestra familia rompió el hechizo. Mía, mi sobrina de 7 años, la hija de Carlos, se acercó a su bisabuelo. Llevaba puesto un vestidito azul y tenía los ojos grandes como platos, llenos de una curiosidad que no estaba contaminada por el prejuicio o la avaricia. «Bisabuelo», preguntó con su vocecita dulce, tirando suavemente del pantalón de su viejo traje. «¿Qué es un libro de registro de la propiedad?» «Es un libro de cuentos». La pregunta, tan pura y simple, sonó como un campanillo en medio de la tensión. Era la pregunta que todos nos estábamos haciendo, pero que nadie se atrevía a vocalizar. Los adultos habíamos asumido, con nuestro cinismo, que era algún tipo de metáfora o una exageración senil. Pero Mía lo tomó al pie de la letra, un libro. Mi abuelo Román, por primera vez en toda la noche, sonrió de verdad. Una sonrisa que le llegó a los ojos, suavizando todas las arrugas que el tiempo y el trabajo le habían grabado en el rostro. Se agachó con un pequeño quejido, hasta quedar a la altura de la niña. Su movimiento fue lento, deliberado, lleno de una ternura que contrastaba brutalmente con la burla que había sufrido minutos antes. «Tienes razón, mi cielo», le dijo, su voz era ahora suave como la seda. «Es el libro de cuentos más importante de este lugar. Pero no tiene hadas ni dragones. Tiene nombres. Nombres de las personas que cuidan de este sitio para que familias como la nuestra puedan venir y ser felices aquí». Mía lo miró fascinada. «¿Y tu nombre está en ese libro, bisabuelo?» La pregunta inocente flotó en el aire. Todos contuvimos la respiración. Era la pregunta clave, la que destaparía la olla de la verdad. Mis hermanos intercambiaron miradas incómodas. Pablo carraspeó, intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos de forma inexplicable. «Mía, cariño, no molestes al bisabuelo con tus preguntas», dijo con una voz forzada. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada. La pureza de la pregunta de Mía había creado una grieta en la realidad fabricada por mis hermanos. De repente, la calma del abuelo, la prontitud de Sebastián, ya no parecían tan inexplicables. Empezaron a parecer posibles. Antes de que el abuelo pudiera responder a Mía, el sonido de unos pasos rápidos y firmes sobre los adoquines de la terraza cayó todas las bocas. Sebastián regresaba. Y no venía con las manos vacías. Traía consigo un grande y pesado libro de registro, encuadernado en cuero marrón oscuro, gastado en los bordes y con las esquinas reforzadas con metal. Bajo el brazo, llevaba una carpeta de documentos igualmente gruesa. Se detuvo frente a mi abuelo, e hizo una pequeña inclinación de cabeza. «Aquí está, señor. Y he tomado la libertad de traer también los documentos de la transferencia y los planos originales firmados, por si los necesitara». La mención de planos originales y transferencia hizo que el rostro de mi padre palideciera visiblemente. La sonrisa condescendiente de Ana se congeló, transformándose en una mueca de confusión. El mundo que conocían, el mundo donde ellos eran la cumbre de la riqueza y el éxito, empezaba a resquebrajarse. Y todo,
por una pregunta inocente de una niña sobre un libro de cuentos. El regreso de Sebastián con el libro y los documentos fue la gota que colmó el vaso de la incredulidad. Ya no había espacio para las risas, para las miradas de complicidad. Solo había un silencio pesado, roto por el crepitar de las llamas en la chimenea y el lejano rumor del mar. Todos los ojos estaban clavados en el pesado libro de cuero que Sebastián sostenía con un respeto casi reverencial. Mi abuelo Román lo tomó entre sus manos. No con torpeza, sino con la familiaridad de quien ha sostenido ese volumen incontables veces. Lo palpó, pasando los dedos por la textura gastada del lomo, como saludando a un viejo amigo. Luego, alzó la mirada. No buscó a Pablo, ni a Ana, ni a mi padre. Su mirada recorrió a cada uno de los miembros de su familia, uno por uno, con una intensidad que hacía bajar los ojos a los más valientes. Finalmente, se posó en Mía, la niña. Tú querías saber, mi cielo, si mi nombre estaba en este libro, dijo, y su voz, por primera vez, no era el susurro ronco de un anciano, sino la voz clara y potente de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Tenía un timbre de autoridad que resonó en la terraza, atrayendo incluso la atención de los invitados de otras mesas que no habían sido partícipes de la burla, pero que ahora sentían que estaban presenciando algo extraordinario. Con movimientos pausados y deliberados, abrió el libro. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de entradas en una caligrafía elegante y tinta que había ido cambiando de color a lo largo de las décadas. Pasó varias páginas, sus dedos siguiendo una lista de nombres y fechas que narraban en silencio la historia del resort. Finalmente, se detuvo. Clavó el índice en un punto concreto de la página. Ahí está, dijo, y su voz retumbó en el silencio absoluto. Roman Valdez. Fecha de adquisición: 12 de octubre de 1985. Un murmullo incrédulo recorrió el grupo. 1985 era el año en que mi padre había empezado su negocio, el año del que siempre alardeaba como el inicio de su imperio. Pero él no había terminado. Dejó el libro abierto sobre la mesa de centro, para que todos pudieran verlo. Luego, tomó la carpeta de documentos de las manos de Sebastián. Sacó un plano arquitectónico antiguo, desdoblándolo con cuidado. En la esquina inferior derecha, junto a los sellos del arquitecto y del ayuntamiento, estaba el nombre del propietario del terreno. Roman Valdez. Sacó otro documento. Una escritura de propiedad. El nombre volvía a aparecer. Roman Valdez. Y luego, otro. La transferencia de acciones de la empresa matriz que gestionaba el resort. El Mayor Accionista. Roman Valdez. Cada documento era un martillazo que demolía la realidad de mis hermanos. Se podía ver el pánico instalándose en sus rostros. La arrogancia de Pablo se había esfumado, reemplazado por una palidez cereza. Ana miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma alienígena, negando con la cabeza lentamente. Mi padre, el gran patriarca autoproclamado, tenía la boca semiabierta, sin poder articular palabra. Fue entonces cuando el abuelo Román enderezó la espalda hasta su altura completa. Ya no parecía un anciano frágil. Parecía un roble. Un titán. Su mirada, por fin, se posó en mis hermanos. Se rieron de mi chaqueta vieja, comenzó, y su tono era calmado, pero cada palabra pesaba una tonelada. Se rieron de mis zapatos. Se rieron de mis modales. Pensaron que este lugar estaba muy por encima de un hombre como yo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El silencio era tan absoluto que se podía oír el vuelo de un mosquito alrededor de una de las lámparas. Pues no, dijo, y la simpleza de la negación fue devastadora. Este lugar, el León Durmiente, no está por encima de mí. Hizo otro pause, el más dramático de todos, mirándolos a los ojos, uno por uno, asegurándose de que cada sílaba que viniera a continuación quedara grabada a fuego en sus memorias. Yo estoy por encima de él. Porque yo, sus hermanos se rieron de mí esta noche, soy el dueño de este resort. Y de todo el terreno en el que está construido. Y de la empresa que lo gestiona. Todo lo que han tocado, todo lo que han admirado, todo por lo que han menospreciado a su propia sangre, me pertenece.
La revelación cayó como una bomba. No hubo gritos, ni aspavientos. Solo el sonido seco de la realidad de mis hermanos desmoronándose en 1000 pedazos a sus pies. El rey no estaba desnudo. Resultaba que el hombre al que habían tratado como a un mendigo era, literalmente, el dueño de todo el reino. Durante unos segundos eternos que siguieron a la revelación, el tiempo pareció congelarse. El único movimiento era el de las llamas de la chimenea, que seguían danzando, ajenas al terremoto que acababa de sacudir la terraza. La expresión en los rostros de mis hermanos era un estudio perfecto del shock absoluto. No era solo sorpresa, era un colapso total de su universo. Pablo fue el primero en reaccionar. Su cuerpo pareció desinflarse. La espalda erguida y arrogante se encorvó ligeramente, como si el peso de su propia estupidez lo hubiera golpeado físicamente. Su mano, que antes sostenía el vaso de coñac con aire de superioridad, tembló levemente, haciendo que el líquido ámbar oscilara. Su mirada ya no buscaba dominar la habitación. Ahora se arrastraba por el suelo, evitando a toda costa encontrarse con los ojos de mi abuelo. El hombre que minutos antes era el rey de la fiesta ahora parecía un niño sorprendido en una travesura monumental. Ana, por su parte, experimentó una transformación física palpable. El rubor del vino y la diversión maliciosa se esfumó de sus mejillas, dejando un tono de ceniza. Se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Sus labios, que habían soltado tantas burlas, se movían ahora en un murmullo silencioso e ininteligible, quizás repitiendo no puede ser o es imposible. Su postura defensiva y altiva se derrumbó, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Fue mi padre, sin embargo, cuya transformación fue la más dramática y patética. Él, el que había organizado todo para lucirse, el que se creía el pilar de la familia. Su rostro, siempre tan seguro y condescendiente, se descompuso en una mueca de incredulidad y pavor. Papá, logró balbucear, y esa sola palabra sonó como un gemido, un reconocimiento infantil de una autoridad que había desafiado y subestimado toda su vida. Era la voz de un niño que se da cuenta de que su padre no es un hombre cualquiera, sino un gigante. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la adulación más servil y desesperada comenzó a brotar de ellos. Pablo fue el primero en hablar. Su voz era ahora un hilillo tembloroso, completamente diferente al tono estridente de antes. Abuelo, Román, lo siento mucho. Fue un malentendido, una broma de mal gusto. Sabes que te queremos. Siempre te hemos admirado. Por favor, usted es un visionario. Este resort es una maravilla. Ana se abalanzó hacia él, pero no con burla, sino con una intención de abrazarlo que el abuelo frustró con una leve pero firme retirada de su brazo. Abuelo, perdónanos, éramos unos tontos, unos insensatos. Es que es tan humilde. Nunca lo hubiéramos imaginado. Eres un hombre increíble, un genio. Incluso intentaron, de la forma más torpe y transparente, reescribir la historia inmediata. Era solo una broma entre familia, insistió Pablo, con una sonrisa tensa y falsa. Claro. Solo probábamos tu sentido del humor, abuelo, añadió Ana, con una risa forzada que sonó más a hipo de pánico. Era nauseabundo. Ver cómo la arrogancia se convertía en sumisión, el desprecio en alabanza exagerada y vacía, era un espectáculo tan triste como revelador. No se arrepentían de sus actos, se arrepentían de haber subestimado al objetivo de sus burlas. Su respeto no era genuino, era el miedo servil de quien descubre que ha insultado al jefe y teme las consecuencias. El abuelo Román los observó durante todo el proceso. No mostró satisfacción por su cambio de actitud. No esbozó una sonrisa de triunfo. En su rostro solo se reflejaba una profunda decepción y un cansancio infinito. Su silencio mientras ellos se retorcían en sus disculpas era más elocuente que cualquier reproche. Él no necesitaba su adulación. Él ya sabía quién era. Ellos, en cambio, acababan de descubrir que no tenían ni idea de nada, ni siquiera de sí mismos. El espejo que les había puesto era demasiado cruel, y la imagen que reflejaba los aterrorizaba.
La oleada de disculpas babosas y adulación falsa se estrelló contra el muro de calma impasible de mi abuelo. Él levantó una mano, un gesto pequeño pero de una autoridad tan absoluta que instantáneamente cortó las voces temblorosas de mis hermanos. El silencio que impuso era distinto al anterior. Ya no era de expectación, sino de juicio. «Basta», dijo. Y esa sola palabra, serena pero cargada de un peso monumental, sonó como un portazo. Dejó que el silencio se extendiera unos segundos más, permitiendo que el ridículo de su comportamiento penitente se instalara en sus mentes. Luego, comenzó a hablar. «No con ira, no con rigodio», con la voz grave y pausada de un patriarca que, desde una altura moral incuestionable, dicta sentencia. «Se rieron de mis zapatos viejos», comenzó, y su mirada se posó en los relucientes mocasines de Pablo. Estos zapatos pisaron por primera vez este país sin un centavo en los bolsillos. Caminaron kilómetros bajo la lluvia y el sol para entregar currículos que nadie leía. Pisaron el barro de la obra donde levanté mi primer negocio, ladrillo a ladrillo. Estos zapatos tienen más honor en su suela gastada que todos los lustres de los suyos. La vergüenza en el rostro de Pablo era tangible. Miró sus zapatos como si le dieran asco. «Se rieron de mi chaqueta», continuó, dirigiéndose ahora a Ana. «Esta tela me abrigó las noches que dormí en una furgoneta porque todo lo que ganaba lo guardaba para el futuro de ustedes. Para que su padre, y aquí su mirada ardió hacia mi padre, pudiera estudiar en una buena universidad. Para que tú, Ana, pudieras permitirte esa carrera de medicina tan larga y costosa. Esta tela guarda el frío de esas noches y el calor del sueño de una familia próspera. Sus diseñadores de moda pueden decir lo mismo». Ana bajó la cabeza, incapaz de soportar la mirada de aquellos ojos que todo lo veían. «Se rieron de que le diera las gracias al Botones», dijo, y ahora su voz se suavizó, pero no perdió intensidad. «Porque ustedes miden el valor de una persona por el uniforme que lleva. Yo mido su valor por su esfuerzo. Ese joven, como tú le llamaste con desprecio, Pablo, trabaja para pagarse sus estudios. Tiene más ambición y dignidad en un solo dedo que muchos de ustedes en toda su persona. Yo le di las gracias porque sé lo que es levantarse a las 4 de la mañana para servirle el desayuno a alguien que ni siquiera te mira a los ojos». Su mirada abarcó a los tres, a mis hermanos, que ahora parecían empequeñecidos, reducidos a la estatura de niños regañados. «Humildad no es pobreza, hijos míos. Y respeto no es algo que se exige, es algo que se gana y se da. Ustedes confundieron mi silencio con debilidad. Confundieron mi sencillez con pobreza. Confundieron mi educación con sumisión». Hizo una pausa final, dejando que cada palabra calara hondo, como la lluvia en tierra seca. «La verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se ha construido. Y el verdadero legado no son las propiedades o el dinero, es el respeto que ganas de los demás y la dignidad con la que tratas a quienes consideras menos que tú». Hoy, en esta terraza, con todas sus riquezas y títulos, se han mostrado como las personas más pobres que conozco. Porque carecen de lo único que realmente importa, carácter y corazón. La lección no fue un sermón. Fue una disección. Con precisión de cirujano, había desnudado sus almas ante todos y les había mostrado la miseria que había dentro. No les gritó, les enseñó. Y en ese proceso, la humillación verdadera no fue para el anciano de la chaqueta vieja, sino para aquellos con trajes caros que ahora no tenían donde esconderse. El respeto que tanto ansiaban no se compraba con dinero. Y esa noche, lo habían perdido todo. El silencio que siguió a la lección del abuelo era pesado, cargado de vergüenza y de una reevaluación brutal de cada principio sobre el que mis hermanos habían construido sus vidas. Ya no había disculpas que ofrecer, ni adulación que valiera. Solo quedaba el eco de sus palabras y el vacío que la avaricia había cavado en sus corazones. Fue entonces cuando el abuelo Román hizo un gesto a Sebastián, quien, con una discreción encomiable, se acercó con la carpeta de documentos. El abuelo no sacó más planos ni escrituras. Extrajo un sobrelacrado, viejo y grueso, con su nombre escrito en una caligrafía elegante y antigua. «Ustedes han hablado toda la noche de herencias», dijo, y su voz recuperó un tono más calmado,
pero no por ello menos solemne. Han hablado de lo que dejarán a sus hijos, acciones, propiedades, cuentas bancarias. Siempre midiendo el amor en metros cuadrados y ceros en un extracto. Sostuvo el sobre en alto. Esto es mi testamento. Lo redacté hace años, cuando me di cuenta de que el éxito sin valores es el fracaso más ruidoso. Vi cómo la mirada de mis hermanos se fijaba en el sobre con una mezcla de terror y de avaricia renaciente. Aún en la ruina moral, el instinto de no perder lo material era más fuerte. Pero después de lo que presencié aquí hoy, continuó, y su tono se volvió cortante como el diamante, he tomado una decisión. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada palabra se grabara a fuego. El resort, las empresas, las propiedades, todo este imperio por el que se rieron de su propio abuelo, no llevará el nombre de ninguno de ustedes. No merecen pisar la tierra que yo sudé para comprar. No merecen disfrutar de la belleza que yo ayudé a crear. La noticia cayó como un hacha. Pablo dejó escapar un gemido ahogado. Ana pareció a punto de desmayarse. En su lugar, declaró, con una firmeza inquebrantable, será donado en su totalidad a una fundación que llevará el nombre de mi esposa, su abuela, una mujer que sí sabía lo que era el valor real. La fundación creará becas para jóvenes como ese Botones, para que estudien. Y convertirá parte de las instalaciones en un centro de formación profesional. Este lugar dejará de ser un símbolo de lujo vacío para convertirse en un legado de oportunidades para quienes las merecen de verdad. La justicia poética de su decisión era abrumadora. Aquello por lo que se habían burlado, ahora financiaría los sueños de la gente a la que habían despreciado. Y en cuanto a ustedes, mis nietos, dijo, y por primera vez su voz mostró un atisbo de emoción, de dolor, su herencia, la única que se han ganado con sus acciones de esta noche, es esta lección. Espero que sea suficiente. Espero que algún día, cuando miren a sus propios hijos a los ojos, recuerden la noche en que confundieron el valor con el precio, y eligen diferente. Dobló el testamento y se lo guardó en el bolsillo interno de su vieja chaqueta. Ese gesto simple fue el epitafio de todas sus ambiciones. Luego, se volvió hacia mí. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se suavizaron. Y tú, mi niña, tú que te sentaste a mi lado en el silencio, tú que viste más allá de la tela gastada, tú que todavía recuerda el valor de un abrazo sin cálculo, a ti te dejo lo más valioso que tengo, mi tiempo. Te dejo mis tardes, mis historias, la sabiduría que no está en los papeles, sino aquí, dijo, llevándose la mano al corazón. Esa es la herencia que perdura, la que no se come la polilla ni la corroe la envidia. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la salida de la terraza. Sebastián, con una reverencia instintiva, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Mis hermanos se quedaron paralizados, destruidos, dueños de una fortuna en vergüenza y de un futuro vacío. El abuelo no se despidió. No hizo falta. Su figura, erguida y digna, alejándose por el sendero iluminado por la luna hacia el mar, fue el final perfecto. Él no necesitaba su resort. Él se llevaba consigo lo único que siempre había tenido y que ellos nunca podrían comprar, su integridad inquebrantable. Y a mí, me dejaba el tesoro más grande, la verdad.